Hola gente bonita, yo soy Lore del Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos. Felices fiestas si celebran y si no también felices noches de diciembre. No nos da tiempo de hacer un 50 cosas que ha sido como que lo que hemos hecho los últimos 3 años, así que lo que vamos a hacer va a ser una reacción, pero no va a ser una reacción bonita, porque pues no sé. Hemos estado trabajando en la información para el video de falsas memorias y también queremos hacer un 50 cosas interesante y todavía no lo hemos terminado, así que lo más fácil es hacer una reacción y tenemos muchas ganas de reaccionar a un psicólogo que les comentamos una vez, que es el Dr. Grande. Ya ha hecho varios videos respecto al TID, pero definitivamente su postura es bastante escéptica, bastante negacionista. El TID tal vez existe y si existe es bastante controversial y pues bastante escaso. Básicamente ese es el profesional y hace unos meses no nos habíamos dado cuenta porque no lo seguimos. Hizo un video hablando sobre Billy Milligan, pero pues ya pueden decir por el thumbnail, por la miniatura, que pues de nuevo va a meter su tema de que el TID no es algo real, así que pensábamos en reaccionar un poquito de eso porque no tenemos mucho más material para hacer ahorita. Espero no enojarme mucho. Bueno, ustedes lo van a ver. This is Dr. Grande. Today's question is, can I analyze the case of Billy Milligan? This case is covered in a docuseries on Netflix titled Monsters Inside: The 24 Faces of Billy Milligan. Just a reminder, I'm not diagnosing anybody in this video, only speculating about what could be happening. Billy Milligan was born in Miami Beach, Florida on February 14, 1955. Billy almost died when he was 1 month old, but he was able to recover. Billy's father appeared to have a variety of mental health issues. He struggled with his intake of alcohol and gambled excessively. He may have had schizophrenia. He brought an end to his life by carbon monoxide poisoning. After Billy's father died, his mother moved the family to a farm in Amanda, Ohio. She then moved to Circleville, Ohio. She met Chalmer Milligan in 1962. Chalmer had difficulty regulating his intake of alcohol, and he was controlling and violent. He routinely mistreated Billy. Later, this would be connected to Billy's potential pathology. After an incident involving Chalmer being violent, Billy's brother threatened Chalmer with a knife and forced him out of the house. Chalmer never returned. In 1972, Billy was arrested for committing a assault. In 1975, he was charged with robbery. He went to prison until 1977. There he was diagnosed with schizoid features, so he probably appeared to be isolated, withdrawn, and distant. De niño ya también la habían identificado que tenía tal vez epilepsia o algo así, pero la atención médica ya había llegado desde niño. Sexual assaults and robberies in 1977 on the Ohio State University campus. He was arrested at his residence. During the arrest, Billy warned the officers not to kick a box or it would blow up, suggesting there was a bomb in the box. As it turns out, the box just had wires in it. Billy was charged with 10 felonies and taken to jail. Billy was assigned 2 public defenders. The attorneys were described as intelligent, determined, and creative. They noticed that Billy seemed to maintain a clueless expression while in jail. He was childlike, as if he didn't know what was going on. He wasn't aware of the crimes he committed. The public defenders believed that Billy had some type of mental health issue, which could be used as a defense. Not long after being incarcerated, Billy pulled a urinal off of the wall and tried to harm himself with it. Billy created a variety of drawings. Clinicians believe the artwork had some type of special significance, like it may have revealed multiple personalities. La primera vez que vemos que alguien llega diciendo que lo que llevó a las personas a pensar que eran múltiples personalidades eran los dibujos. No fue eso. Assessed by mental health clinicians to determine if he was mentally capable of assisting in his own defense. One therapist said Billy had schizophrenia. Another claimed that he had multiple personality disorder, which is now referred to as dissociative identity disorder, or DID. Billy waived his right to a jury trial. He was found not guilty by reason of insanity by a judge. Billy was ordered to receive mental health care and sent to a facility in Athens, Ohio. He was treated like a celebrity there. He was allowed to leave from time to time, unsupervised, and sell his paintings to make money. His privileges were revoked after he was accused of crimes against female patients. Lo está resumiendo mucho. Like most clinicians then and now, the mental health professional who treated him there did not believe that DID existed. No, sí lo creen. Billy was diagnosed with schizophrenia, with dissociative episodes, antisocial personality disorder, and drug dependence. Billy was transferred to Dayton, Ohio, when the facility in Lima closed. There he was diagnosed with narcissistic and histrionic personality disorders, as well as antisocial traits. By this point, Billy claimed to have 24 personalities. He married the sister of another patient. She was very excited for the opportunity to be with a celebrity like Billy. The marriage ended 51 days later. I guess the excitement wore off. No one can really blame her. She was probably exhausted from the wedding ceremony. She had to say I do 24 times. That doesn't even include signing all those marriage certificates. Billy was permitted to live on a farm in the community. Esa burla estuvo, o sea, sí, obviamente se cansó, pero no fue eso. De todas maneras sí le asustaba, Billy le asustaba. Qué horrible tener que hacer burla del TID. He was arrested for vandalism, perjury, and intimidation of a witness.
the charges were dismissed. After being transferred back to Columbus, Ohio in 1986, Billy fled from the facility, claiming the clinician who was treating him was trying to harm him. He changed his name, or I suppose one could argue, added another personality. Sí se cambió el nombre, pero no fue otra personalidad. No, se cambió el nombre para huir. Lo estás diciendo. Billy started a hot tub company with 2 other men, pretty much the standard strategy for anyone who escapes from a mental health treatment facility. It's like he was reading right out of the textbook on how to survive as a fugitive. In Washington, he was seen arguing with a man named Michael Madden on September 15, 1986. Madden was never seen again. Billy cashed checks belonging to Madden around the same time. Billy was captured soon after in Miami, Florida. The police did not have enough evidence to make a case against Billy for the murder of Michael Madden. He was returned to Columbus, Ohio. Mental health clinicians declared his personalities were fused, and he was freed. Faltó decir que la fusión fue la que permitió que se hiciera el juicio. Fusionaba, desfusionaba, fusionaba, desfusionaba. He moved to California and was treated like a celebrity. James Cameron was interested in making a movie about Billy, but the deal fell through. Eso es verdad, es la culpa de sensacionalizar el TID. Billy declared bankruptcy and moved back to Ohio. Billy Milligan would die of cancer in Columbus, Ohio on December 12, 2014. He was 59 years old. Now moving to my analysis. Billy Milligan's diagnosis is a highly controversial topic, specifically the DID diagnosis. Seguir diciendo que es controvertido hace que se crea que de verdad es controvertido, pero no es controvertido, está bien estudiado. Lo que es controvertido es como decir que el cobicho es controvertido porque hay personas que no lo creen. Que eso de que la Tierra es redonda es controvertido. Y lo controvertido es las teorías detrás de las personas que no creen en eso. Pero a los escépticos les gusta decir que es controvertido el TID. No lo es. Some people look at this case and think that he clearly had DID, the diagnosis was correct. Other people believe that Billy scammed the system. He feigned multiple personalities and happened to run into a number of gullible mental health clinicians. ¿Por qué lo ven como blanco y negro? ¿O es uno o es otro? En realidad, lo más lógico es que haya sido los dos, que haya tenido TID y aparte abusó de la sensacionalización del TID teniendo TID. Es totalmente posible. Let's take a look at the definition of DID. There are 5 diagnostic criteria for this disorder in the DSM. 1. Disruption of identity characterized by 2 or more distinct personality states. The states are often referred to as alters. 2. Recurrent gaps in the recall of everyday events, important personal information, and or traumatic events. 3. The disruption causes clinically significant distress. 4. It is not part of a normal cultural or religious practice. And number 5. The symptoms are not attributable to substances or a medical condition. Throughout Billy's time in treatment, he initially told the mental health professionals that he had 10 different personalities. Later, they would discover 14 more personalities, which were referred to as the undesirables. This is where we get the 24 total personalities. Let's take a look at the 10 initial personalities that Billy claimed to have. These were recorded in January of 1981. The main personality, or core personality, is William Stanley Milligan. He's a 6-foot-tall, 26-year-old high school dropout who was later referred to as the unfused Billy. Arthur is a 22-year-old Englishman who speaks with a British accent. Reagan is a 23-year-old Yugoslavian who is an expert on weapons and hand-to-hand combat. Many of the descriptions of Billy's personalities sound more like dating profiles. I was waiting for one named Tyler. Sorry, me quedé pensando, ¿qué clase de comentario es? Parecen perfiles de personas app de citas. ¿Estás queriendo decir de que las personas que están en app de citas no son reales? Sí, ¿no? Las personas, o es como, o sea, el perfil de Twitter. Me gustan los gatos y el café. Y los libros de ciencia ficción. ¿Eso no las hace menos reales? The most important of the undesirables was the teacher. El maestro no era indeseable. He was supposed to be the sum of the other 23 personalities fused into one. What's amazing about all these so-called personalities or alters Luego se identifica que él no cree en el TID. All so-called personalities. O sea, como que las tal llamadas personalidades. Luego se ve. is the detail Billy provided. Each one has their own backstory. The descriptions of the personalities have an interesting effect on people's perception of Billy Milligan. People who believe in DID consider the details to be proof that he really had the disorder, and people who believe No es una prueba que haya un detalle, o sea, porque no tienen que tener extremadamente detalle para ser reales. Algunas personas con TID, por ejemplo, Olga Trujillo, no identifica a sus alters como extremadamente diferentes. ¿Tiene que haber una diferencia en la percepción de sí mismas? Sí, no tiene que ser una diferencia visible, que uno tiene un acento y el otro no. Podría ser nada más una diferencia en edades, pero sí tiene que haber una amnesia marcada. Es una de las cosas que tiene que ver con el TID. if he was a con artist, find those details, support that theory. The questions that come up here, of course, would be, is DID a real disorder, and did Billy Milligan have it? In an attempt to answer those questions, let's first look at some of the unusual items that came up during the time when Billy Milligan
was being treated. Item number 1. Some clinicians believe that Billy had DID, others believed it was schizophrenia or personality disorders. His diagnoses would change periodically because of this. Si creen que eso es señal de que uno no tiene TID, ¿cuántos no tendrían realmente ninguna otra condición? ¿Cuántas veces las personas buscan un tratamiento para cualquier condición médica o psicológica e encuentran muchos otros diagnósticos antes de llegar al diagnóstico certero? Es básicamente la regla. Es la regla, no la excepción. Muchas veces pasa eso. Y sobre todo más con las personas con TID. ¿Por qué? Porque la gente tiene estos pensamientos en las que no quiere diagnosticar TID. Prefieren diagnosticar TLP con amnesia, como nos dijeron, estrés postraumático muy disociativo, esquizofrenia con episodios disociativos, depresión psicótica. Prefieren diagnosticar muchas otras cosas antes que TID, porque piensan así. Treatments, of course, would also change to correspond. Item number 2. Clinicians who tested Billy's IQ determined that each personality had a different score. The lowest was 69, and the highest was 120. The range was from intellectually disabled all the way up through highly intelligent. Item number 3. Ok, porque eso es una señal de que tal vez no podría. Tendría que explicar. Ok, les explico. El IQ no necesariamente significa que eres mucho más inteligente. A veces solo significa cómo sabes manejar la información que tienes. No pusieron exactamente qué prueba de IQ fue la que se les hizo. Estaría muy interesante que sí, pero nunca lo dijeron. Nunca especificaron exactamente cuál era la prueba y más datos. Solamente pusieron como que el dato ahí nomás. Hay algunas pruebas en las que sí requieres un conocimiento cultural. Por ejemplo, saber, no sé, voy a decir una tontería, ¿quién fue el presidente de México en 1980? Conocimiento cultural. Hay alters que no tienen ese conocimiento porque, de nuevo, cada alter tiene como que una segmentación de memoria. Hay muchas razones por las que podría fluctuar. Normalmente las pruebas de inteligencia se espera que no fluctúe. En personas con estrés, con mucho estrés, sí puede fluctuar. Habría que ver cómo fue realizada la prueba. Eso no es suficiente para decir que no tiene TID. No dio motivo, entonces eso no cuenta. Si no das motivo, no cuenta. Were confused by Billy's presentation. One clinician who treated Billy early on gave him a Rorschach ink blot test. The results were disjointed and confusing, according to the clinician. The Rorschach test is an invalid instrument. It's not often used anymore because it has poor reliability and validity. Using it to detect DID is like using magic binoculars to find Bigfoot. Sí, es cierto. Desde Rorschach es uno de los... En general, los test proyectivos no se considera como que tienen suficiente validez. Eso es cierto, pero obviamente en ese entonces no se usaban muchas cosas que ya se usan ahora. ¿Era más difícil diagnosticar cualquier cosa? Sí. ¿Y sabes qué significa eso? Que vas a tener más diagnósticos incorrectos a lo largo de la vida. The behavior of Billy's alters was inconsistent with DID. A few examples. Billy's personalities were aware of each other and communicated. A ver. Item number 4. The behavior of Billy's alters was inconsistent with DID. A few examples. Billy's personalities were aware of each other and communicated with one another. Billy would threaten to call upon violent personalities to handle situations for him. So he kind of used the personalities to threaten people. The core personality, which was Billy, was partitioned from the others. So Billy was kind of separated. The other alters knew about each other, but Billy was somehow off in the distance. That really doesn't make any sense based ¿Cómo ching? No, perdón, no pensaba ponerme así. Ok, lo primero que dijo, actitudes no congruentes con el TID o como que no consistentes con el TID, que pueden comunicarse entre sí. Sí pueden. No sé de dónde has visto que no se pueden, o sea, tal vez en un mini artículo de Wikipedia o en algún artículo bastante obsoleto de que no se pueden comunicar entre sí. Pero hay un montón de artículos en los que se dice que precisamente sí, y no solo sí se pueden comunicar, sino de que eso se trata el tratamiento. 2. Acabas de explicar por qué Billy Alter no se podía comunicar con los demás, entonces te acabas de contradecir ahí. Se comunicaban entre sí, pero Billy no se podía comunicar. Sí. Algunos alters se comunicaban entre sí. Sí. Otros alters no se podían comunicar entre sí. Sí. Eso pasa. Sí tiene sentido. Eso pasa. Voy a poner también un enlace a coconciencia y a comunicación y relaciones entre alters y tratamiento. De eso se trata el tratamiento. Se trata de que se comuniquen entre sí, no se rechacen, eliminar la fobia entre partes, integrar memorias, y para integrar memorias tiene que haber una coordinación. Tienes que estar consciente de que hay otra parte que tiene una memoria que tú no. Es muy lógico que entre unas partes sí haya comunicación y entre otras no. ¿Qué más vas a decir? The understanding of DID. The personalities appear to share memories. Switching between alters was characterized by dramatic facial expressions and movements, and primarily
Sí pueden compartir memorias y algunas memorias no se comparten. Sí se puede. O sea, de nuevo, lo mismo que la comunicación. Algunas sí compartían cosas, como la comunicación y las memorias, algunas no. Eso es congruente con el TID. De que a los switches, expresiones faciales y movimientos dramáticos puede o no suceder. Hay personas que sí, hay personas que no. El 6% de las personas con TID, solo el 6%, según un análisis de Kloft, son muy evidentes. Habría que hacer más estudios, porque ese estudio era un poco viejito, habría que hacer más estudios recientes. Heard when being interviewed by clinicians, as if Billy was putting on some type of show. Va a ser diferente la presentación, es muy diferente. Por ejemplo, nuestros switches se sienten diferente, no sé si se ven diferentes, seguramente sí, se sienten diferente cuando estamos solitos, a que cuando estamos en público, a que cuando estamos grabando, porque estamos conscientes de que alguien podría estar mirando, se sienten diferentes, no necesariamente hacemos como que se vea más, como que intentamos que se vea más o que se vea menos, pero sobre todo si Billy estaba como que apostando, esperando que le creyeran, era normal que los switches fueran o más difíciles o más elaborados, o sea, como conscientemente más elaborados para que le crean. Eso es totalmente posible y pasa. Number 5, one of the clinicians who diagnosed Billy with DID and kind of led the whole charge in this direction was Cornelia Wilbur. Ya sé a dónde va. Sí, Cornelia Wilbur era todo un personaje. Va a hablar de Sybil. Wilbur tried to treat Billy by telling him to combine certain personalities right at that moment. That was it. She just said combine them right now. That was her sophisticated treatment strategy. This could be added to her other amazing... Sí, eso estuvo muy raro. Era un personaje muy raro. A patient of Wilbur's named Shirley Mason was the inspiration for a famous book titled Sybil. It was later made into a TV movie. The book Sybil greatly contributed to an increase in the number of DID cases that were diagnosed. In 1958, Shirley Mason admitted that she had been lying the whole time. She never had multiple personalities. Wilbur encouraged the author of Sybil Es más, vamos a dejar que termine de decir eso. to leave that information out of the book. Cornelia Wilbur would not be exposed as a fraud. Esto lo sacó, ya sabíamos porque ya lo había comentado, no me acuerdo bien de cómo fue el video porque Doctor Grande también tiene un video usando el libro de... Es más, déjenme lo saco. Se basa en este libro para decir eso. Muy seguramente no ha investigado a la autora. Trabaja, literalmente le pagan para defender a las personas acusadas, según esto, falsamente de CSA. Voy a decir CSA para no decirlo, que son las siglas en inglés. Ella se dedica a promover la idea de que las memorias de abuso son falsas y en caso de que sean reales no fue tan severo y en caso de que haya sido severo no siempre hace daño a los niños. Esta persona también ha trabajado mucho para invalidar a las personas que acusan a sus abusadores. Esta persona defiende a los pedófilos. Ya siendo el ad hominem, porque es un ad hominem, lo reconozco, decirles el currículum de la autora. Acá acaba de decir, y dice también ella, de ahí lo sacó, dice en este libro, y Doctor Grande lo cita, dice que Shirley había hecho una carta donde decía que no tenía TID y que no quisieron ponerlo en el libro. Eso es falso. Sí hizo una carta, pero siempre ha aparecido en el libro, no es nuevo. Es más, creo que lo publicamos, voy a ponerlo por aquí. Después de esa carta, del párrafo donde escribe esa carta de ay, la verdad es que yo no tengo esto, mi madre fue una buena persona. Shirley después, Sybil, perdió 2 días, es decir, tuvo amnesia de 2 días. Siempre ha estado dentro del libro. De hecho, fueron 2 cartas. Y de hecho, hablando de esto de las 2 cartas, tenemos un artículo en nuestro blog que voy a dejar por aquí. No voy a decirle que no hay nada que vaya mal. Ambas sabemos que sí lo hay, pero no es que antes le he hecho creer. No tengo ninguna personalidad múltiple. No tengo ni un solo doble que me ayude. Yo soy todas ellas. He estado mintiendo al tratar de hacer ver que las tenía. Las disociaciones no son el problema porque, en realidad, no existen. Pero debe haber algo malo o no recurriría a hacer ver que soy así. Y puede preguntarme lo que quiera acerca de mi madre. Las cosas tan radicales que le he dicho acerca de ella no eran ciertas. Mi madre era un poco demasiado ansiosa. A veces mariposeaba. Era astuta, pero me amaba. Era súper protectora y me vigilaba de continuo. Yo no era una persona interesante y encantadora como ella. Mis padres eran mucho mejor de lo que son la mayoría de los padres. Teníamos una casa hermosa, mucho que comer y ropa elegante. Yo tenía montañas de juguetes y libros. Mis padres intervinieron para que no me dedicase a la música y al dibujo, pero se debió a una falta de comprensión y no una falta de cariño. No tenía razón alguna para quejarme. No sé cuál fue el motivo que hizo que al crecer me convirtiese en algo tan raro.
Tras escribir la carta, Sybil casi perdió 2 días. Al volver, se encontró con lo que había escrito antes de disociarse y le escribió a la doctora Wilbur lo que sigue. Es tan difícil tener que sentir, creer y admitir que no tengo un control consciente sobre mis personalidades. Es mucho más amenazador que algo se le escape a una de su control que el creer que en cualquier momento puede detener. Iba a escribir esta locura. Esto, cuando sea necesario. En el momento en el que escribí la carta anterior, me había hecho a la idea de que iba a probar a usted que podía mostrarme muy compuesta y fría y no necesitaba pedirle que me escuchase o que me explicase algo, ni tampoco necesitaba su ayuda. Al decirle que todo aquello de las personalidades múltiples no era verdaderamente cierto, sino una pura invención, podría demostrarle, o al menos lo que creía, que no la necesitaba. Bueno, sería mucho más fácil si fueran mentiras, pero de la única mentira de la que soy culpable es de haber pretendido durante tanto tiempo, antes de acudir a usted, que todo iba bien. Ahora, el pretender que las personalidades no existían ha originado que perdiese unos 2 días. 3 semanas más tarde, Sybil reafirmó que creía en la existencia de las otras personalidades en una carta a la señorita Updike, la enfermera universitaria de sus días de estudiante. Cuando llevaba varios meses sometida a análisis, le escribí a usted que la doctora Wilbur me había explicado el asunto de las personalidades múltiples y el hecho de que los periodos en blanco, blackouts, como siempre los había llamado yo, no estaban en blanco más que en mi recuerdo. Había estado actuando y otra persona se había hecho cargo de mi cuerpo y dicho y hecho las cosas no había podido por alguna razón. Fuera el miedo a las consecuencias, la falta de confianza, la falta de dinero o el buscar apartarme de problemas y presiones demasiado grandes como para que me enfrentase con ellos como yo misma. Lo que estoy tratando de explicar es un punto doble. Los periodos en blanco que he tenido desde antes de los 4 años de edad eran periodos en los que hacía cosas, como una de las 15 personalidades que han emergido de tiempo en tiempo, para solucionar los problemas o preocupaciones del pasado o del presente. Muchos de estos comenzaron con mi madre, que a veces era catatónica, otras veces se echaba a reír histéricamente, o hacía chistes con gran agudeza, bailaba en la calle o hablaba demasiado fuerte en la iglesia o actuaba como una boba en una fiesta. A veces era cruel y en ciertas ocasiones totalmente incomunicable. Estamos tratando de deshacer lo que se hizo y que usted, en su aversión hacia mi madre, parecía presentir. Mientras la señorita Updike leía esta carta, recordó el viaje de vuelta a casa durante el cual, como si fuera un camaleón, Sybil había revelado una rápida sucesión de comportamientos que ella había interpretado solamente como distintos estados de ánimo. La señorita Updike recordaba que, en cierto momento, Sybil había colocado su cabeza sobre el regazo de su compañera, pero que luego había insistido, jamás haría una cosa como esa. Las otras personalidades que habían sido negadas en el pasado por desconocimiento y en el presente por vergüenza habían sido readmitidas a lo que, para Sybil, constituía la realidad. Veamos qué más dice. Until 20 years after she died. By this time, she had poisoned several generations of mental health clinicians with her nonsense. Item number 6. Some of Billy's alters. El Dr. Grande cree que Cornelia Wilbur ha sido la única persona que ha visto a una persona con TID, siendo que han sido un montón. Qué curioso que nada más hable de Cornelia Wilbur y no hable del psiquiatra de Billy. Is that Billy would have never been able to know. In reality, Billy Milligan could not speak, read, or write any other language other than English. In one instance, Billy asked another patient who could write Arabic. Esto también se los comentamos. También tenemos un capítulo del podcast, episodio del podcast, donde platicamos un poquito de que no es incongruente tampoco, no es una señal de que alguien está fingiendo TID cuando intenta enaltecer las capacidades o diferencias de sus alters. A Salax le encanta decir que es muy fuerte, que es muy rápido, o sea, como que sus cualidades que sí tiene las enaltece demasiado. No es incongruente con el TID, es parte de lo que hace que sean diferentes, esta necesidad de ser diferentes. Sobre todo Billy siendo bastante narcisista se puede ser narcisista, sí, tener actitudes antisociales, tener TID, enaltecer a sus alters, aprovecharse de la sensacionalización para salirse con la suya. Todo eso es totalmente posible, no es incongruente en sí mismo, o sea, como que no cancela, ninguna de estas cosas se cancela a las otras. On another occasion, when confronted by someone who could speak a foreign language that one of the alters supposedly could speak, Billy switched to another alter. So moving back to those questions, is DID real, and did Billy have it? As far as DID being real, many clinicians think of DID as a fantasy that was created by clinicians who really needed to feel special about their profession. The definition is murky and inconsistently applied in clinical practice. I have met clinicians who have... Wow. Ojalá el TID fuera algo así y no fuera porque hay un montón de abuso, un montón de disociación, un montón de trauma, un montón de gente, y no nada más abuso, trauma, disociación, sino que el TID existe porque nadie estuvo ahí para ayudarles a procesarlo, ayudarles a entenderlo, para que se sintieran seguros. Y si es el caso, no podríamos decir que eso más bien podría ser una condición que tiene el terapeuta y no la persona. Practiced for 10, 20, 30 years and never seen one case of DID or even anything like it. And other clinicians... Clásico, yo nunca lo he visto, por lo tanto no existe. Pues miren, yo nunca he visto a una persona
de ojos grises. Por lo tanto, no existen. Y he conocido a mucha gente who claim that half of their caseload is made up with people with the disorder. Cuando te especializas en eso, sí. Es como súper absurdo. Aparte, no se trata de que uno lo veas. En primera, si no lo crees, por más que esté enfrente de ti, no lo vas a ver, justamente como aquí. Bien pudo haber hablado de Billy sin poner en duda de que existe el TID. Simplemente así de, ¿será que Billy lo tenga o no? Entonces, cuando tú eres de este tipo, por más que te lo pongan enfrente, no lo vas a creer. Esa es una. Luego, como profesional, les estoy hablando mucho a los profesionales. Si tú como profesional quieres estar como que en terreno neutral, no importa lo que tú creas, tienes que evaluarlo. Si no conoces qué instrumentos se usan para evaluar, cómo se evalúa, qué es lo que se tiene que buscar, los estudios que se tienen que hacer, si no haces eso, y eso aplica para todos los trastornos, si tú no lo evalúas como se tiene que evaluar, si no te tomas tu tiempo para verificar esa posibilidad como se tiene que hacer, tu opinión no vale nada. Aparte, si una persona se especializa en eso, si yo me especializo en TLP, conozco un caso de TLP, ahí te va. Interestingly, many of the people develop the disorder after starting treatment with that clinician. Research Esto no sé de dónde se lo sacó. studies have not supported the idea that DID exists. Sobre todo nuestro artículo favorito que es 7 mitos respecto al TID. Ahí les va, un montón de artículos que sí, apoyan la existencia del TID. Sí hay evidencia de que existe. Researchers have been unable to replicate studies where real cases were differentiated from simulators. There is no way to tell the difference between a real case and someone faking it. Esto es totalmente falso. De hecho, hay un estudio en donde dice que puedes identificar a las personas que tratan de ver cuál es la diferencia fisiológica. Un 75% de efectividad para identificar a las personas que tienen TID únicamente con neuroimagen. Eso en trastornos mentales es muy difícil. Normalmente para diagnosticar, como les dije, se tienen que hacer instrumentos, revisión del historial, se tienen que hacer entrevistas clínicas, se descartar causas orgánicas, sobre todo para trastornos mentales. Ningún trastorno se puede diagnosticar únicamente con neuroimagen. Sin embargo, en el TID es tanta la diferencia, fisiológica del cerebro por el trauma recurrente. Bueno, la lista es bastante larga, les paso el estudio. La lista es bastante larga de las diferencias en el cerebro, pero puedes acertar 2 de 3 veces. Eso es un montón. Sí existen las diferencias entre simuladores. Es más, existen diferencias entre simuladores, personas con estrés postraumático y personas con TID. Incluso diferencias entre personas con TID y estrés postraumático. También personas con TID y esquizofrenia. También con personas con TLP y TID. Sí se han hecho. Eso es desinformar. Studies have shown an inter-identity transfer of information in people diagnosed with DID. This should be impossible if the disorder is real. Studies have shown an inter-identity transfer of information in people diagnosed with DID. This should be impossible if the disorder is real. No es imposible. De nuevo, el hecho de que se puedan comunicar entre partes es lo que puede hacer que se pueda integrar. Sí hay personas que no tienen absolutamente nada que se compartan entre sí. No significa que uno sea más real que el otro, es un espectro. Ni siquiera entiende el punto de la amnesia disociativa. Como les he dicho antes, la amnesia disociativa, lo que le diferencia a la amnesia disociativa de la amnesia orgánica, si yo te golpeo la cabeza y te olvidas algo porque te golpeé muy fuerte la cabeza, esa información que perdiste, que olvidas, seguramente ya está perdida, no la puedes recuperar porque es como si hubieras golpeado un disco duro. La diferencia con los alters es, por ejemplo, en lugar de golpear el disco duro, de golpearte la cabeza, como si fuera una partición de disco. La información está ahí. La amnesia disociativa, dependiendo de la causa, dependiendo del tipo de amnesia, sí se puede recuperar esa información, sí se puede acceder a la información disociada. No está orgánicamente borrada como parece entender esta persona. Habrá personas con TID en las que no pueda haber una conexión en absolutamente nada de memorias compartidas. En estas personas la integración no es posible. En el resto de personas, que son un montón porque es un espectro, que pueden tener un poquito de información compartida, en estas personas sí se pueden fusionar partes. Tal vez no fusionar partes, no fusionar las identidades, pero sí se pueden integrar memorias. El hecho de que diga que no es imposible, no tengo idea de dónde lo sacó. We see a tremendous overlap between DID and borderline personality disorder, suggesting that perhaps DID is really a specific expression of borderline. Está diciendo mucho de los mitos que hemos dicho en nuestro video de 18 mitos sobre el TID. No, existe, como dije hace ratito, existen diferencias entre el TID y el TLP. Sí se overlapan, pero al mismo tiempo se overlapan muchos trastornos y eso no significa que sean el mismo. El TID es un espectro. El TLP, sobre todo el TLP derivado de trauma, está dentro del espectro de trastornos por trauma.
En los trastornos de trauma se nota mucha disociación. Entonces, de nuevo, cheque nuestro video cualquier video en el que hayamos... Es más, nuestro video de TLP, tenemos un video de TLP hablando de estas diferencias y sí están documentadas, sí se ha visto diferencia. Una de las diferencias principales es que en el TID siempre es severa la disociación y la forma de manejar y regular emociones es bastante diferente, además de que en el TID no necesariamente hay un miedo al abandono. Puede haber personas con TID que también tengan TLP, puede haber personas con TLP que no tengan TID y puede haber personas sí se overlapan porque... Sobre todo cuando son derivados de trauma, porque el trauma es lo que tienen en común, el trauma y la disociación lo tienen en común. Son presentaciones distintas de trauma disociativo. Igual que el estrés, yo no sé por qué aquí no metió el estrés postraumático complejo, que se me hace muy curioso. ¿Por qué no metiste el estrés postraumático que tiene mucha relación también con el estrés postraumático complejo? ¿Sabes por qué no lo metieron? Porque seguramente está aplicando el estigma que tiene el TLP. Es decir, son personas como que muy... ¿Cuál es el estigma que se tiene del TLP? Son personas muy difíciles, son personas manipulables, es parte del estigma del TLP. Manipulables dije, ¿no? Manipuladoras. Se cree que en el TLP las personas son manipuladoras, son demasiado emocionales, son difíciles. En general muchos psicólogos no quieren trabajar con personas con TLP porque son difíciles. Entonces le está metiendo ahí también el estigma que tiene del TLP. The research against the idea of DID doesn't mean that DID is not real. It just means there is no way to prove it scientifically. DID symptoms appear to occur in people from time to time, but the construct of the disorder itself doesn't hold together. There is no such thing as having multiple personalities as conceptualized with DID. Perhaps there is dissociation and behavior which simulates multiple personalities, but the disorder again doesn't hold together. Research in this area needs to continue to find an acceptable framework to understand those symptoms. Looking at the next question, did Billy Milligan have DID? No, not in my opinion. Better aligns with all four of the cluster B personality disorders: antisocial, narcissistic, borderline, and histrionic. Also, I think he was just plain lying. He was an artistically inclined and creative con artist who behaved in a way to please clinicians and to escape responsibility. Those clinicians became unwitting conspirators. Billy exposed the unscientific side of the mental health profession, as well as the criminal justice system, and proved that no one is immune to fantasy. The gullibility and arrogance of multiple mental health professionals disrespected the victims and perpetrated the myth of DID. Me causa mucho conflicto que se jacta mucho de ser científicamente based, se basa mucho en lo científico y aún así se está basando en basuras como esta. Ni siquiera es una profesional de la salud, es una periodista que la verdad va bastante en contra, es más, ni siquiera va en contra de las personas con TID únicamente, realmente es medio antipsiquiatría, antipsicología y antiterapia y anti todo, es más pro personas acusadas de abuso. De pronto también habla ahí un poquito de otras cosas. Se me hace muy curioso que se base en esta y no se base en un montón de otras personas que tienen 30 años de experiencia. Hay un montón de cuerpo de literatura, si ustedes se ponen a buscar bien fácil la pueden encontrar. Si uno hace fact check de todas las cosas que dice, algunas cosas serán ciertas, otras cosas nadie sabe de dónde las sacó. Tuve una entrevista en privado con esta persona que ya falleció. El resto de cosas que ustedes pueden encontrar, hay algunas cosas que están infladas, hay unas cosas que están muy mal interpretadas, por ejemplo con lo de la carta de Civil, entonces por eso estamos haciendo mucho de estas cosas. En general, Dr. Grande ha hecho muchos videos hablando sobre la controversia. Entonces sí, hay muchos profesionales así, da mucho coraje, mucha impotencia. Por eso nos pusimos a estudiar, porque hay muchos profesionales que simplemente porque son profesionales ya creen que no se pueden equivocar y creen que su opinión es científica y no. La opinión no es científica si no está bien verificada. Y si te estás basando, por ejemplo, en personas como Spanos y Mirsky, déjame decirte que ellos también tienen sus problemas, no nada más Cornelia Wilbur. Muchos profesionales tienen sus problemas, incluyendo muchos de los que nosotros recomendamos. También tienen sus problemas, también tienen las cosas ridículas que han dicho. Pero hay que basarnos también en los datos de un montón de personas que están estudiando el tema. Hace falta información, pero más bien a esta persona también le hace falta leer la información que está ahí. ¿Saben cómo es? Es como las personas antievolucionistas que dicen, no existe evidencia de la evolución, porque tú no has visto a un chango como que evolucionar y convertirse en un Charizard. Sí existe la evidencia, está probado que la evolución existe. Lo que es teoría son los mecanismos por los que se forma y cómo es que las criaturas terminan siendo lo que son. O sea, que haya personas que no entiendan la evidencia, que no quieran ver la evidencia y que piensen
dicen que su objetivo es neutral, porque ni uno ni otro, o sea, tampoco está probado, pero tampoco no está probado. No es científico decir que ni la evolución, ni el TID, ni la Tierra que es redonda, bueno, geoide, pues igual y no es la Tierra, igual y es medio plana, ¿sabes? Que no es ni tan redonda ni plana, igual es como que medio así. O sea, no, eso no es científico. Ya que hablamos de personas víctimas, ¿quién había dicho? No sé quién había dicho, pero alguien había dicho: cuando en una situación de injusticia decides el lado neutral o el lado en medio, estás eligiendo al lado del opresor. Entonces, cuando hay un caso de abuso infantil probado, porque sí fue probado, se me hace muy curioso que no haya hablado del electroencefalograma, porque habló de Rorschach, pero no habló y habló de las pruebas de inteligencia, pero no habló del electroencefalograma. Entonces ahí también le está faltando información, muy convenientemente. Sí hubo. Nosotros sí creemos que tenía TID. También creemos que era una persona muy difícil, era narcisista, era antisocial. Creativo, sí era creativo. Inteligente, sí era. Manipulador, por supuesto que sí era. Mentiroso también, por supuesto que sí era. Una persona con TID también puede ser mentirosa adrede. O sea, no es como que si tienes TID eres una blanca palomita. Tampoco. Entonces, para nosotros sí, Billy Milligan tuvo TID. Billy Milligan fue una persona fea. Cornelia Welwood también era una persona muy extraña, no necesariamente mala, pero sí con muchos errores. No significa que no haya acertado. De todas maneras, eso ya había sido comprobado por otros médicos. Si ustedes conocen a un profesional que piense así, por favor, pásenle este video. Tú eres el profesional y te pasaron este video, por favor, chécate los enlaces en la descripción y otros de nuestros videos, por ejemplo, el de 18 mitos. Muchísimas gracias a nuestros Patreons por apoyarnos a que sigamos haciendo esto, sigamos mostrando que incluso profesionales muy reconocidos, campo no sé qué más haga aparte de YouTube, incluso ellos se pueden equivocar, pueden tener opiniones muy sesgadas, muy anticientíficas, creyendo que son científicas y no lo son. No están exentos, sigan estudiando y crean que en cualquier momento se pueden equivocar. Como si nos equivocamos de que Billy Milligan no había sido un asesino, no está comprobado que lo fue, pero existe el potencial. Nosotros no sabíamos que existía, existe el potencial, pero definitivamente el TID tiene bastante más información de la que dice este güey. Eso es todo. Muchísimas gracias por apoyarnos y felices años nuevos y años bonitos y todo. Y días bonitos y ya. Y cuídense y lean mucho. Sigan estudiando. Besitos plurales.